representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, buenos días a todos. Les habla Gonzalo Iñao Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, en este espacio que nos cede RCR 750M para hablar de derechos humanos. En Aquí se habla libertad. Quiero saludar a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. Quiero saludar a Willy Zarcaya en la producción, a nuestra querida Caterine Manzano, a la gente que está en los controles, a todo el equipo de RCR 750M que nos permite estar con ustedes todos los martes de 11 a 12 del mediodía para hablar de cuál es la situación de los derechos humanos en nuestro país. Les recuerdo, esta transmisión es de parte del Foro Penal, es por el Foro Penal, nuestra organización ocupada básicamente de luchar contra la represión política, por cierto, ya no solo en Venezuela, sino también en otros países, Nicaragua, Cuba, es decir, en todos los sitios donde se presenta la represión política, pues allí estará eventualmente el Foro Penal tratando de apoyar a las víctimas de estas gravísimas violaciones a los derechos humanos. Bueno, hoy tenemos un programa interesante. Yo quería hablar de este tema desde hace ya un tiempo. Es el tema de cómo está el estado de salud de los presos políticos al día de hoy en nuestro país. Es importante siempre tomar en cuenta que desde que comenzó este tema de la pandemia tenemos una situación bien delicada, que es que solo hasta hace muy poco se permitió verdaderamente el contacto, la visita de familiares y abogados a los diferentes centros de reclusión. Esto quiere decir que estuvimos aproximadamente 8 meses sin poder tener contacto directo con los presos políticos, sin poder saber exactamente qué estaba pasando en los centros de reclusión, cómo estaban ellos. Y esto pues ha generado una muy importante angustia, no solamente nosotros los abogados, no solamente quienes llevamos judicialmente las causas, sino también y muy especialmente en los familiares de los presos políticos. Recientemente se comenzó a permitir una modalidad virtual de visita, es decir, se podían hacer llamadas en esta aplicación Zoom para que por lo menos los familiares de algunos presos políticos pudieran tener contacto con ellos. Eran llamadas evidentemente controladas en presencia de funcionarios de custodia, etcétera. Es decir, no había libertad verdaderamente en esas llamadas para saber qué es lo que estaba pasando en nuestro caso en particular. Y en algunos centros de reclusión, no en todos, en algunos centros de reclusión se ha permitido con algunas restricciones ya la visita. Caso excepcional, por ejemplo, el de Ramo Verde, donde todavía a estas alturas no se ha permitido la visita ni de familiares abogados. Ya los familiares nos pidieron que redactáramos una solicitud formal de visita para saber cómo están estas personas que están arbitrariamente recluidas allí, para saber en qué estado está su salud, para saber qué está pasando con ellos, y estamos esperando respuesta. También, por cierto, el Foro Penal primero en marzo de este año, y ahora los familiares de los presos políticos recién a
la comisión, al Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene sede aquí en Venezuela también, a preguntarles un poco qué estaban haciendo ellos en cumplimiento de su mandato para garantizar la salud de los presos políticos, pero lamentablemente, y esto hay que decirlo ya en tono de reproche directo, no se ha recibido ningún tipo de respuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja, y eso es francamente vergonzoso, y hay que decirlo con todas sus letras. Se supone que ellos están aquí para cumplir, entre otras, esa función, verificar cuál es el estado de salud de los privados de libertad, etcétera. Que ya nos nieguen esa información de qué han hecho o qué han dejado de hacer a una ONG es bastante malo, pero que se la nieguen a los familiares, a los directamente afectados por esta situación de falta de información que tenemos, es sumamente grave y es francamente vergonzoso. No debe actuar así un organismo que ha ganado premios Nobel, supuestamente en garantía de la paz. No debe actuar así en una situación tan delicada como la que tenemos nosotros los venezolanos, y eso hay que decirlo. Pero bueno, estamos aquí para hablar de la situación. Vamos a arrancar ya directamente con este tema. Vamos a hablar de la situación de los presos políticos, especialmente de su salud, pero antes de hablar de las cifras generales, ya tenemos en línea a nuestro coordinador del Estado de Nueva Esparta, el doctor Pedro Arévalo, que nos va a comentar un caso muy particular de una situación muy especial que se está viviendo en relación a un preso político de ese estado. Buenos días, Pedro, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Hola, feliz día. Gracias a Radio Caracas Radio, gracias Gonzalo por darnos esta oportunidad para llegar a todos los radioescuchas. Es muy importante tener presente que cuando un detenido ya está a las órdenes del centro penitenciario, del mismo Integridad Física, y nos llama mucho la atención que en el caso de Javier Vivas, gracias a la intersección del Foro Penal y Javier, pero una persona con epilepsia, una persona que entró con su vida, pues peligraba, y al recluso, porque el derecho a la vida es inviolable, y es muy recluso a esos privados de libertad, que hoy está muy importante este tema en el día de hoy, Gonzalo. Que es general, que no solamente los afectó a ustedes en este caso en particular, sino que afecta en general no solamente a los presos políticos, por cierto, sino a la general, de convertir a esa reclusión, incluso cuando es reclusión preventiva, en una especie de pena corporal que está, pero que también sufra tu salud, sufra tu integridad física y psíquica, es decir, se te cause un daño que vaya más allá de lo regular, sobre todo, y esto es muy grave, cuando estás en una situación como un inocente. Entonces, fíjate, tú me dices que esta persona salió pesando de la reclusión. ¿Cuánto era que pesaba? ¿Qué edad tiene él? 63 años, 62 años. Bueno, imagínate tú lo que eso significa para un hombre de esa edad. Es decir, convirtieron la falta de atención, además de la prisión preventiva, que no está hecha para hacer un castigo anticipado, sino está hecha para, de manera excepcional, garantizar la finalidad del proceso. Además de eso, convierten la falta de atención médica en un deterioro. La familia hace un esfuerzo en comprarle los medicamentos, porque ya el Estado no lo garantiza, y hasta en las alcabalas que hay en los centros de reclusión, pues se pierden una gran cantidad de esos medicamentos. Cuando una persona está detenida y está ya sentenciada, la sanción es privarlo de la libertad, no privarlo del derecho a la salud, que es hasta vital, pues, para garantizarles hasta el cumplimiento de la pena. Es así. Fíjate que bien tú lo decías, el artículo 43 de nuestra Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable. Por supuesto, el derecho a la salud es parte del derecho a la vida. Tú puedes perder perfectamente la vida si no se te garantiza tu derecho a la salud. Y fíjate que te dice que el derecho a la vida es inviolable, y dice textualmente lo siguiente: o sometidas a su autoridad en cualquier forma. Es decir, cuando tú estás preso, el que es responsable de proteger tu salud y tu vida es el Estado.
todas esas medicinas, por ejemplo, de las que está hablando Pedro en este momento, toda esa atención médica debería ser procurada la actuación de la autoridad, pero además cuando van a suplir esa actuación se ven expuestos a actos de corrupción y que luego nunca llegan allí. Eso ha pasado bastante, Pedro, eso que tú destacas, y eso es bien grave y bien peligroso, ¿no? Y es de eso de lo que queremos hablar hoy, precisamente, Pedro. Pero fíjate, yo no quiero despedirme de ti, Pedro, sin que me cuentes un poco cómo está la situación en Nueva Esparta, cómo está la situación en la isla, el abastecimiento. Bueno, hay una retaliación en cuanto a cualquier poco de protestas de los servicios básicos, que son los que reclama el ciudadano común. Es importante de que no hay agua, no hay luz, no hay vida. Esto es verdaderamente caótico. La situación, la gente no puede salir, la gente no puede entrar. Una isla que está, el turismo cada día se acerca la fecha decembrina y no hay garantía para el comercio, para los isleños, para los margariteños y cochenses, pues que se resuelva esta situación para que entre un poquito de aire de los vuelos, de manera de que pueda entrar un respiro y nosotros podamos salir no solamente por circunstancias obligadas, por trabajo, por la misma pandemia, esto en Margarita se pueda resolver. Somos uno de los estados que está en la cúspide del COVID y es alarmante realmente de que están dando un servicio óptimo, tal cual están esbozados ellos, pero el Estado no les garantiza Sí, te estoy escuchando, Pedro. Fíjate que yo leía en esto que con estos movimientos que ha hecho, por ejemplo, la Autoridad de Aviación Civil, el INAC, el Instituto Nacional de Aviación Civil, los venezolanos ahora podíamos llegar hasta Estambul, allá en Turquía, bien lejos, pero no podíamos llegar a Margarita. Es decir, no se autorizó que se abriera el tráfico aéreo a Margarita, sobre todo en esta época que, como bien tú dices, primero es una época turística importantísima. Es evidente que no podemos tener el mismo movimiento turístico de otros momentos, porque ese tráfico aéreo que existe mucho la atención, porque bueno, si puedes llegar a Turquía, pero no puedes llegar a Ario. Estamos muy pendientes de ustedes, estamos muy pendientes de la situación de la represión y siempre están listos es importante que quienes nos están escuchando y viendo lo sepan, protestar, por quejarse, que se parte del país o del mundo al 0414-269-4287 y desde allí les hacemos con muchísimo gusto el enlace. Hasta luego. Bueno, allá en ese estado, es una isla, Margarita, bueno, es un conjunto de islas, por decirlo de alguna forma, y dependen pues para abastecerse, y bueno, y está sumamente difícil la situación allá. Eso por no hablar de los servicios básicos. Yo cuando están garantizados por el Estado, pues están en este momento en una situación. Hacer lo que debería hacer, que es prestarle atención a la protesta, y el problema desaparece. Esa es la peor forma de enfrentar un problema, negarse a la existencia de ese problema. Y eso es lamentablemente lo que hace el poder viviendo en cuanto a eso. Bien compleja, bien difícil, ¿no? Porque no es solamente Nueva Esparta, no es solamente la isla como nosotros le decimos con tanto cariño a nuestro querido estado de Nueva Esparta. Es todo el país. En todo el país se presentan continuamente protestas por faltas de servicios básicos. Abuso privado, sí, ciertamente, pero parte también de una especie de síntoma de lo que estamos viviendo. Iba a pagar el automercado, entonces, bueno, me lo calcularon, por supuesto, primero en bolívares, después en divisas, pero total que tuve que pagar una parte en bolívares y otra parte en divisas. No tenían el vuelto, porque esa es otra cosa que pasa ahorita, que te cobran en divisas, pero resulta ser que nadie tiene ahora vuelto para darte en divisas. Todo el mundo recibe, pero nadie da. Cuando me fueron a devolver el dinero me dijeron, mira, y te estamos descontando aquí $5 por envío del precio de las cosas de una hora para otra o de media hora para otra media hora en países nuestros, enfrentando los venezolanos, a la que nos estamos enfrentando los venezolanos en este momento. Pero además muy compleja la situación
que están enfrentando nuestros presos. Pedro Arévalo, una persona de 60 años que sale de una prisión preventiva, fue indultado, sí, pero fíjense, salió de allí pesar la sanción, es decir, mantenerte preso, pero además hacerte sentir sobre el cuerpo las consecuencias de que el gobierno te identifique como un enemigo, como un opositor, casi que medieval, de penas corporales, de penas que afectaban el cuerpo. Yo les recomiendo, por cierto, a quienes estén interesados en estos temas, leer a Michel Foucault, Vigilar y Castigar, donde habla muy bien y describe muy bien cómo se pasó de eso, de utilizar el cuerpo de la persona como objeto de castigo a un esquema diferente en el que lo que se te quita es la libertad, ¿no? Esa evolución desde el uso del cuerpo como objeto de castigo hacia el castigo como se le conoce o se le concibe hoy. El Foro Penal publica sobre esta situación. Estamos hablando de un informe que está fechado al 28 de octubre de este año. Tenemos que al menos 52 tienen, por lo menos 100, por ejemplo, en todo caso cumpliendo lo que el delito de honor tiene que ver supuestamente con la situación que atravesó el asesinato de Danilo Anderson, etcétera, y supuestos actos terroristas. Ya en aquel momento se utilizaban tratorios, tiene arritmia cardíaca, necesita asistencia odontológica. Esto es algo que me llama mucho la atención. Cuando uno revisa los casos de estas personas, uno se da cuenta de que no se les presta atención odontológica, y todos los que ya tenemos cierta edad sabemos lo que significa tener un diente o una muela dañada. Eso es terrible, eso es una tortura, verdaderamente, tener un dolor en los dientes, en las muelas de cualquier naturaleza. Pero cuando uno revisa, hay muchísimas personas que necesitan atención odontológica, que necesitan, por ejemplo, que se les reparen, que se les cure, muchísima incomodidad, y en algunos casos hasta incapacita, inhabilita a la persona. Genera estrés, genera dolores de cabeza, genera cuadros que pueden ser muy peligrosos a la salud, que pueden ser muy delicados, muy peligrosos. Eso es muy grave. Tenemos el caso, por ejemplo, de Juan Carlos Barreto, que está preso de 2017, está en el Centro de Formación Hombre Nuevo El Libertador. Antes de estar detenido ya era prediabético y actualmente sufre de ansiedad, estrés, dolores de cabeza, agotamiento físico. Requiere asistencia odontológica, no se le concede la asistencia odontológica, tampoco se le concede la asistencia oftalmológica que necesita, y además, como padece ese estrés constante, ese cuadro de ansiedad, que son enfermedades psicológicas, pero son enfermedades, requiere de asistencia psicológica que tampoco hace. Está en ramo verde, en el Senapromil, detenido de 2017, presenta fuertes dolores de cabeza, requiere asistencia odontológica. Ven, lo que les digo es algo que es como una constancia. Presentado pérdida de memoria, requiere asistencia psicológica, porque no solamente en daños psíquicos importantes, sino también en daños físicos, porque lo que se sufre aquí también se padece pues a nivel orgánico en el cuerpo, ¿no? Desde 2017 tiene dolores muy fuertes en la espalda baja, tiene una protuberancia, no sabemos si de esto le ha sido facilitado, no se le ha ayudado absolutamente en nada, no se le ha brindado ese tratamiento médico que necesita. Tenemos el caso de Irto Manuel Hurtado, que está también en el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, detenido desde 2017, es el 24 de octubre de 2017. Padece de desnutrición, fíjense además que presenta además un cuadro psicológico bien particular, tiene una enfermedad. Esto es una situación que amerita de inmediato tratamiento. Y quiero recordar, estamos aquí hablando de varios casos, pero en todos los casos, como se trata de personas que están privadas de su libertad, que están bajo la custodia del Estado, el responsable directo de la salud y de la vida de estas personas es el Estado. No porque lo digo yo, sino porque lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos también el caso de Jefferson Gabriel García dos Ramos. Presenta dolencias en ambos testículos, sangrado frecuente en las fosas nasales, dolor abdominal del lado izquierdo, desde agosto de 2017 y todavía no ha sido atendido. Se han presentado solicitudes de atención médica ante los tribunales, ante la Fiscalía, ante la Defensoría del Pueblo, incluso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha llamado la atención sobre estos temas, y ninguno de los organismos en Venezuela ha respondido. Ninguno. Más o menos cuál era la situación, pero desde allí hacia el logro de la asistencia médica que requieren, José Agustín Rondón está en el Rodeo 2,
está detenido desde 2019, tiene una herida en el abdomen con múltiples lesiones internas, se le comprometió el colon, el estómago y el vaso, colitis en la pared abdominal, tiene 2 mallas en la pared abdominal, tiene afecciones respiratorias. Tenemos el caso de Luis Alberto Peña, tiene fuerte dolor en la columna, él está en el Senapromil, en ramo verde. Senapromil para que asistencia odontológica. Estoy hablándole de todos estos casos y les estoy comentando todos estos casos porque para nosotros es importante que se entienda que detrás de estos números, de lo que nosotros hablamos, de estas 52 personas, de este número 52, tenemos el caso de Ruperto Chiquinquirá Sánchez. Ruperto Sánchez tiene problemas respiratorios, tos constante. Él está preso desde 2014 y no ha recibido el tratamiento que necesita. Ha recibido, sí, algunas medicinas en constante. Tiene 3 años con esa tos y esto que están más graves. Bueno, vamos a hablar de algunos casos de los que están más graves, pero creo que eso lo podemos dejar, si mi gente de producción del programa está de acuerdo, para las cifras de la represión en este momento, y después vamos a seguir hablando poco a poco de esta cifra. Volvemos, sigan con nosotros, les habla Gonzalo Imeu Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Ya regresamos. Por rcr.tv, la radio que se ve. Significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. La mañana por RCR 750 AM. Desde el Delín Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. De costa a costa, cada semana, usted acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, soy Moisés Naín desde Washington. Conéctese a rcr.tv. El programa cuando usted quiera. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Hola, muy buenas. .tv en las redes sociales. Esta situación, este análisis que nosotros planteamos todos los martes de 11 a 12 del mediodía sobre la represión, los derechos humanos, el estado de los derechos humanos, está disponible para todos ustedes a través de @Foro Penal. Pues pueden conseguir allí no solamente este programa transferido de todos y cada uno de los casos. Por cierto, acaba de escribirnos Fernando, un preso político que ya ha esperado por esta apertura de juicio más de 2 años. Privación preventiva de la libertad, una especie de castigo anticipado, de pena anticipada. Eso está pasando hoy, en este momento en Mérida. Y también, por cierto, Rachel González, Estefanía Migliorini, equipo del Foro Penal de Caracas, también están el día de hoy en los tribunales militares y ordinarios de Caracas, pues trabajando en estos casos que están manejándose al día de hoy. Entendamos y recordemos que supuestamente los tribunales de juicio o en funciones de juicio iban a seguir de la cuarentena, pero la situación ha sido bastante compleja, bastante complicada, sobre todo a nivel de los tribunales burdos, porque además son marcas que les quedan para toda la vida, son de ingrato recuerdo, esas marcas que le van a quedar a esos jueces, a esos fiscales. ¿Cuál es el ánimo de obstaculizar continuamente jurídicamente un determinado caso? Yo no, sinceramente no lo entiendo, pero es muy difícil obtener información de los tribunales, información allí. Por supuesto es muy complicado ejercer el derecho a la defensa. Por cierto,
Fíjense ustedes que así son las cosas de este desbalance de la justicia en nuestro país, particularmente la justicia militar, que ayer la familiar de uno de los presos políticos de Ramo Verde me preguntaba que cuándo íbamos los abogados del foro a visitar a nuestros representados que estaban en Ramo Verde, y yo le dije, bueno, vamos a averiguar quiénes son esos abogados, porque son personas ciertamente privilegiadas, porque ninguno de los demás abogados ha podido visitar a ningún preso en Ramo Verde. Cuando hicimos la indagación, nos encontramos con que en efecto son abogados, pero son abogados de la Defensa Pública Militar. En igualdad de condiciones, tanto con la Fiscalía Militar como con esa Defensoría Pública Militar, pues no tenemos acceso. Esa es la realidad que se vive y se padece. Esos son los desbalances de la justicia en primer lugar, porque no hay Estado de Derecho. Esa es la realidad. Pero bueno, antes de seguir comentando estos temas y antes de seguir hablando ya para terminar esta segunda sección del programa de los presos políticos que están en un estado de máquina de la represión al día de hoy. Es decir, al día de ayer de este año, en Venezuela registramos en el Foro Penal 365 presos políticos. 24 son mujeres, 127 son militares y 2 son adolescentes. Uno está bajo arresto domiciliario y otro está formalmente preso en un instituto, en un centro de reclusión. Desde 2014 tenemos acumulados 15.668 arrestos arbitrarios por motivos políticos. De estas 15.668 personas, tenemos que 365, como les decía antes, personas están sujetas a medidas cautelares, es decir, no están presas, pero definidas. Es decir, dentro de este patrón que se percibe claro de conversión de lo que es un procedimiento que se supone que es para determinar la verdad en un castigo en sí mismo, pues tenemos no solamente a 360 en sus derechos. Durante el año 2020 hemos registrado 406 arrestos por motivos políticos en general, ¿no? Desde enero hasta este momento, de los cuales quedan aún detenidos 142 y han sido excarcelados 264. Para estas 20, 365 presos políticos, de los cuales, fíjense que hay algo que es bien importante, 24 son mujeres. Esto es importante, esto es bien significativamente. A finales del año 2019, principios de 2020, no teníamos esas cifras de mujeres presas políticas. Si no me falla la memoria, tenemos 11 mujeres presas, pero ahora hemos más que duplicado esa cifra en lo que va de año, y creo que eso no va, que el poder, con el fin de alguna manera ganar algún tipo de excarcelaciones en el mes de diciembre, esto no está confirmado. Luego, a quienes nos escuchan, a los comunicadores y personas excarceladas, esperemos que dentro de estas personas estén todos los presos políticos, pero especialmente las mujeres, los adolescentes y las personas que presentan pues clave. Tenemos a Alberto José Salazar, preso, fue preso este mismo año, en enero, del INOF, en el Instituto Nacional de Orientación Femenina. Este caso a mí me llama mucho la atención, me duele particularmente porque esta muchacha estaba embarazada en el momento en el que la detienen, y a consecuencia tenemos el caso de Gabriel Jesús Barros Romero, que está en Ramo Verde también, detenido en 2017, Giuliani Espinosa, detenido desde agosto de 2017, también en Ramo Verde, Gustavo José Malavé, desde 2017, él está en la Digesina, en boleíta prostática. Se ha presentado cualquier cantidad de denuncias sobre su situación. En un momento fue llevado el caso de Henry Anthony Ánchez Molina, que está en el Centro de Formación Hombre Nuevo, Libertad, alcohólicos nefríticos, tiene crisis de hipoglicemia, etc. Javier Rafael Peña está en Senapromil, en Ramo Verde, preso, tiene hipertensión severa, tiene un nódulo tiroideo desde el 15 de diciembre de 2018, no se le presta atención. Juan Antonio Planchar Márquez, que está en el Sevina, en el helicoide desde 2019. Le diagnosticaron los mismos médicos del Sevina un tumor encapsulado, pero no ha sido trasladado. Y eso fue en 2019, ya vamos a llegar a 2021 y no ha sido trasladado. Y él sigue pues con su tumor en el cuello diagnosticado, por él mismo se niega a llevarlo a la clínica para que se le opere. Tenemos el caso de Jorge Enrique Alayeto, que está en Ramo Verde desde 2017, tiene una luxación acromioclavicular derecha, tiene dolencias gastrointestinales, problema Ramo Verde 2017,
presenta desnutrición, dolores en las costillas, requiere de asistencia odontológica, tiene hipotensión, dolores de cabeza, debilidad, náuseas desde 2018, tampoco ha sido atendida su situación. Y María Auxiliadora Delgado de Marrufo, que está en la DIGESIN en Boleíta, 2019, tiene crisis hipertensiva especialista, necesita un neumonólogo que la evalúe, presenta funcionarios, a veces se dan cuenta de la gravedad de la situación, que fíjense, en esos 13 casos que les acabo de mencionar, no están siendo estas personas tratadas como deberían ser tratadas y se les está costuras, porque no brindarte la atención médica que tú necesitas cuando esto te genera dolores, incomodidades físicas recurrentes y continuas, es tortura o, en el mejor o peor de los casos, un trato cruel, inhumano o degradante. Esto no debería ocurrir. Todo esto está prohibido por tratados internacionales. Estas personas que adentro del coronavirus, del COVID-19, sin que nosotros podamos saber y sus familiares tampoco pueden saber cuáles son las condiciones en las que estas personas se encuentran, pues es una situación bien precaria, bien delicada. Como les digo, y la Nacional no ha dado respuesta. Lo más que han dicho es, y de manera muy informal, que bueno, sí, que ellos han cumplido con sus obligaciones y tal, pero cuando tú les preguntas dónde han cumplido con sus obligaciones, la verdad es que al parecer no han hecho absolutamente nada. Ojalá yo me equivoque, ojalá no sea así con sus familiares. Y esta respuesta pues no ha tenido. El estado de salud de estas personas, lo reitero, está en nuestra página web www.foropenal.com y les invitamos entonces a leerlo, a revisarlo. También a todos los que nos están escuchando, estén aquí en Venezuela o no, que se quieran sumar a las filas de voluntarios del Foro Penal, les invito con muchísimo gusto. De las víctimas de violaciones a los derechos humanos para nosotros es más que suficiente. La manera de involucrarse y de vincularse a nuestro equipo también está allí descrita en nuestra página web www.foropenal.com. Y bueno, y ya con esto pues me toca despedir el día de hoy. Derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, tenemos que son carreras de resistencia. Y aquí seguimos pues resistiendo, independientemente de cuál sea el tinte político de sus opiniones, porque los derechos humanos son de todos y a todos nos atañe su defensa y corazón, luchando por los derechos humanos de todos ustedes. Bueno, se despide de ustedes entonces con ustedes de 11 a 12 de la mañana, Ernesto Sarcaya, Catherine Zambrano, de nuestros amigos en la consola, en los controles y en nuestro país. Recuerden ustedes que la lucha por los derechos humanos no es solo de aquellos a quienes les afecta directamente una violación a los derechos humanos. Cuando violan los derechos humanos de una persona y muy buenos días para todos ustedes. Pluralidad contigo. Respeto contigo. De lunes